Trabajo autónomo número 1 de la materia Comunicaciones Industriales y Sistemas SCADA, a cargo del ingeniero Damián Larco, mi compañero David Pozo y mi persona Ulvio Alejandro, quien va a comentarles sobre el tema número 1 correspondiente al modelo OSI. El modelo TCP/IP lo conversará mi compañero David Pozo. Comenzamos. Bueno, ¿qué es el modelo ISO-OSI? ¿Verdad? Este es un modelo de interconexión de sistemas abiertos de la norma ISO IS 7498-1, el cual fue creado en 1980 por la Organización Internacional de Normalización, o también denominada ISO. Esto debido a que existía una gran complejidad en compartir datos entre distintas redes, ya que cada uno de los computadores o el dispositivo en sí tenía su propio protocolo de comunicación del fabricante y era imposible comunicarse en otros tipos de redes. Y esto vio una necesidad la norma ISO, ya que necesitaban que estos de aquí se puedan comunicar para compartir datos entre sí en una red específica. Para ello investigó modelos de comunicación. Entre ellos se destaca el DECnet, que es el Digital Equipment Corporation, el SNA, que es la arquitectura de sistemas de redes, y por supuesto el TCP/IP, para encontrar un conjunto de reglas aplicables de forma general en todas las redes. El modelo de referencia en sí que vamos a hablar es el ISO-OSI, el cual muchos de los protocolos de redes, como sabemos, se estructuran por capas. Y este mismo tiene 7 capas de niveles para la actividad de las redes, ¿no? Entonces en cada una de ellas podemos encontrar uno o más protocolos, las cuales representan la transferencia de datos comunes entre las redes que están compartiendo. Los cuales las capas que nosotros tenemos son aplicación, presentación, sesión, transporte, red, enlace de datos y física. Ok, ¿cuáles son las ventajas de este modelo? Pues reduce la complejidad, ya que al estar segmentado por capas es posible identificar cuáles son los errores que tiene la red. Estandariza las interfaces, por supuesto, porque ahora sí podemos comunicar distintos equipos de distintos fabricantes en una misma red. La comunicación entre los distintos hardware y software de la red entre sí, pues claro, tenemos una computadora, un smartphone, un PLC, entre otros. Facilita la técnica modular, ya que se encuentra fragmentado y podemos ir paso a paso para que continúen las redes, ¿no? Y por supuesto simplifica el aprendizaje. Las capas de modelo, ¿cómo funcionan? Bueno, vamos a partir por la aplicación. La aplicación son los servicios de red hacia las aplicaciones que tiene en estas. Por ejemplo, una aplicación es TIA Portal, pero la aplicación, ojo, no se trata en sí de TIA Portal, sino de cómo funciona el proceso para que el software y el sistema operativo puedan interconectarse con la red. No, la aplicación no se trata de TIA Portal, sino el proceso en sí, ¿verdad? Entonces los servicios de redes en esas aplicaciones. La presentación, pues esta es la representación de los datos, debido a que necesitamos un lenguaje común para que estos datos puedan transmitirse. Entre ellos podemos tener el ASCII o el Unicode, ¿verdad? La sesión es el que me permite tener el enlace o la comunicación entre estos dispositivos de la red y esté disponible, ya que podemos dar un ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, mi TIA Portal está en esta computadora y yo tengo un PLC en alguna parte de la fábrica. Entonces necesito comunicar estos dispositivos y que el camino se encuentre disponible. ¿Cuándo no se encuentra disponible? Bueno, cuando mi PLC se encuentra apagado, o sea, no está en sesión, no está en login. Ok, el transporte es la conexión de extremo a extremo. Y esto tiene mucho que ver con el ancho de banda de nuestra red. Pues necesitamos que nuestro emisor fragmente nuestro mensaje. Y esto es debido a que el ancho de banda, por ejemplo, en TIA Portal, si nosotros generamos un código, digamos que nos va a generar unos 200 kilobytes de peso de nuestro código, ¿verdad? Entonces necesitamos enviarle a nuestro PLC. Pero enviarle toda esa cantidad es posible que sature nuestra red de ancho de banda, debido a que no somos los únicos usuarios que estamos ocupando esta red. Entonces por ello es importante fragmentarlo. Entonces el emisor va a hacer la segmentación, mientras que el receptor va a hacer el reensamble de estos datos para poder tener la información que ha enviado. Ok, luego vamos con la red y el direccionamiento de ruta e IP. En este caso, mi computadora podría tener una IP fija, ¿verdad? Y mi PLC tiene otra IP. En este caso, mi IP de destino y esta mi IP de origen. Es importante esto porque imaginemos que en una fábrica tenemos
mucha cantidad de PLC. Yo solo quiero comunicarme en un específico. Entonces para ello es el direccionamiento, y el enrutamiento se encargaría de comunicar las redes en el mejor camino posible, ¿verdad? La mejor ruta. Y esto lo hacen los routers o los switches que tienen la red, ¿no? Bien, el enlace de datos. Este es el direccionamiento físico, la identidad que me da el dispositivo. Por ejemplo, en este caso la MAC, que denomina el Media Access Control, ¿verdad? Es el direccionamiento físico de nuestra red. Por ejemplo, nuestro equipo tiene una serie identificable que solo tiene este equipo. Es así como en nosotros, que tenemos nuestra cédula de identidad para nuestro nombre y nuestras características específicas, ¿no? Y la física, que es el que va a transmitir estos datos. ¿Y cómo lo va a hacer? Bueno, va a ser por medio de señales eléctricas, señales de onda o lumínicas, ¿verdad? Cuando son eléctricas, bueno, esto es directamente por medio de un cable de red, ¿verdad? Puede ser un cable UTP o STP o FTP, ¿verdad? Dependiendo de la aplicación. Y entre sus extremos tiene el RJ45, que va a comunicar el destino y hacia dónde va a ir, ¿no? Que en este caso, perdón, el destino y el origen. Bien, cuando es lumínica, esto es por medio de un cable de fibra óptica, ¿verdad? Y cuando son señales de ondas, pues esto es debido a las antenas, que es posible comunicarlos en un enlace, ¿verdad? Bien, continuando, nosotros tenemos aquí los protocolos de capas, ¿verdad? Algunos de ellos se encuentran en la aplicación, como es el HTTP/IP, el FTP, el SMTP, el DNS, Telnet, entre otros. La presentación tiene el FAT, el FAT32, el NTFS. La sesión no encontramos ninguno. Un tipo de transporte protocolo es el TCP/IP. La red es IP, ¿verdad? El enlace de datos es por medio del Ethernet y la física también por medio del Ethernet. Ok, en el modelo de comunicación tenemos aquí las capas de aplicación o los protocolos que van en la aplicación, presentación y sesión. En lo que corresponde a transporte, red, enlace de datos y física, eso debido son a las capas de flujo, ¿verdad? De datos, que son las comunicaciones de red. Ahora bien, el encapsulamiento siempre parte del origen, ¿verdad? Comienza desde la aplicación y termina en la parte física. En la parte física va a ir por medio de la transmisión de señales, ¿verdad? Esta puede ser eléctrica, lumínicas o de ondas, hacia el destino, ¿verdad? Y parte desde la tarjeta de red, que es la que se va a encargar de receptar esos datos, ¿verdad? Y va a ir por una de las capas del 1 hasta el 7, mientras que el origen va desde el 7 hasta el 1. Ahora vamos a ver lo que es el modelo TCP/IP. Primero, ¿tiene sentido la expresión TCP/IP en una red? Bueno, actualmente la mayoría de ordenadores están conectados a alguna red, ya sea internet o intranet, y casi todos utilizan el modelo TCP/IP. Este modelo es un protocolo para comunicaciones de redes que permite que un equipo pueda comunicarse dentro de una red. Está basado en el modelo teórico OSI anteriormente, visto ya que comparte 4 capas con este modelo teórico. Sin embargo, ofrece muchas más opciones y es un modelo más práctico. La comprensión de las características principales de la pila de protocolos de Internet TCP/IP posibilita la configuración de redes básicas, por lo que conocer TCP/IP es fundamental en cualquier formación centrada en trabajar en redes de Internet. Se llama pila de protocolos a una colección ordenada de protocolos organizado por capas, que son las que conforman el modelo TCP/IP y también el modelo OSI, con ciertas diferencias entre uno y el otro. El protocolo TCP/IP surgió de un proyecto de defensa llamado DARPA en 1969, pero no fue hasta 1983 que el nuevo conjunto de protocolos TCP/IP fue adoptado como estándar y finalmente se convirtió en el más usado en redes y protocolos estándar de Internet. Entonces, para empezar, ¿qué es TCP/IP? La definición de TCP/IP es la identificación de un grupo de protocolos de red que hacen posible la transferencia de datos en redes entre equipos informáticos e Internet, tomando en cuenta que estos equipos informáticos no solamente pueden ser computadoras dentro de una red de trabajo o de una red doméstica. ¿Y qué significan las siglas TCP/IP? Pues bien, la primera parte, TCP
hace referencia a Transmission Control Protocol o protocolo de control de transmisión, y es el que permite establecer conexión y el intercambio de datos entre dos anfitriones. Este protocolo proporciona un transporte fiable de los datos. Ya vamos a ver cuál es la diferencia con el modelo OSI y más adelante con las interfaces que usan los protocolos que conforman a TCP/IP y hacen esta característica uno de sus mayores fuertes. Como segundo tenemos IP o Internet Protocol, que utiliza direcciones serie de 4 octetos con formato de punto decimal. Es lo que nosotros conocemos como direcciones IP, y varios de los equipos conectados a una red cuentan con estas direcciones y sirven para identificar los equipos. Este protocolo lleva los datos a otras máquinas en la red con otras identificaciones. El modelo TCP/IP permite un intercambio fiable de datos dentro de una red, como ya lo mencionamos, definiendo los pasos a seguir desde que se envían los datos en paquetes hasta que son recibidos. Para lograrlo utilizan un sistema de capas con jerarquías, lo que ya mencionamos. Se construye una capa a continuación de la anterior, es decir, que se comunican únicamente con la capa superior, que es a la que envían resultados, y con la capa inferior a la que solicitan resultados. Esto desde la primera capa hasta la última capa, dependiendo del modelo que estemos utilizando, sea el OSI o en este caso el modelo TCP/IP. Entonces, ¿cuáles son las capas del modelo TCP/IP? Al ser un modelo basado en el modelo teórico OSI, es normal que realicemos una comparación, como podemos ver en la gráfica que tenemos en pantalla. ¿Cuáles son las capas del modelo TCP/IP? Como primera capa, que está en la parte inferior, tenemos el nivel de enlace o acceso a la red. En el modelo OSI nosotros hacemos referencia a las dos primeras capas de este modelo, que son la capa física y la capa de enlace de datos. ¿Y qué hace esta primera capa? Ofrece la posibilidad de acceso físico a la red, que bien puede ser en anillo o en interfaces Ethernet, etc. Esto especificando el modo en que los datos deben enrutarse independientemente del tipo de red utilizado, es decir, independientemente de la interfaz que se utilice. Como segunda capa del modelo TCP/IP tenemos el nivel de red o internet, que hace referencia en el modelo OSI a la capa 3, que es la capa de red. Esta capa proporciona el paquete de datos o datagramas y administra las direcciones IP, que es la que ya mencionamos. Estos datagramas son paquetes de datos que constituyen el mínimo de información en una red. Esta capa se considera la más importante y engloba protocolos como IP, ARP, ICMP, IGMP y RARP. La siguiente capa del modelo TCP/IP es la capa de transporte, que es análoga a la capa número 4 del modelo OSI, que tiene el mismo nombre, y permite conocer el estado de la transmisión así como los datos del enrutamiento, y utilizan los puertos para asociar un tipo de aplicación con un tipo de dato. Y finalmente en el modelo TCP/IP tenemos la capa de aplicación, que en el modelo OSI engloba las tres últimas capas, que son la de sesión, la de presentación y la de aplicación. Esta capa suministra las aplicaciones de red tipo Telnet, FTP o SMTP, que se comunican con las capas anteriores, los protocolos TCP o UDP. Estas capas del modelo TCP/IP vemos que coinciden con las del modelo teórico OSI, pero a diferencia de este modelo, estas cuatro capas del modelo TCP/IP tienen tareas mucho más diversas. Y la importancia de este protocolo TCP/IP es muy elevada, ya que permite que los datos enviados lleguen a su destino sin errores y bajo la misma forma en la que fueron enviados, que es algo muy importante en la transmisión de datos. Y entre todo esto, entre las diferencias del modelo OSI y el modelo TCP/IP, ¿cuáles son las ventajas que presenta el modelo TCP/IP? Pues debido a que es un modelo más práctico, ofrece mejoras significativas que otros protocolos de red.
La ventaja más grande que tiene este modelo es que puede trabajar con una extensa gama de hardware y soporta muchos sistemas operativos, es decir, es multiplataforma. Internet está repleto de pequeñas redes con sus propios protocolos, por lo que el uso de TCP/IP se ha estandarizado y es posible utilizarlo como protocolo de comunicación en redes privadas, intranet o extranet, y ayuda a que la red sea un poco más homogénea. Tema 2, correspondiente al trabajo autónomo número 1 de la materia Comunicaciones Industriales y Sistemas SCADAs, a cargo del ingeniero Damián Larco, quienes los integrantes de este grupo son David Pozo y mi persona, Ulvio Alejandro. En este momento estaré exponiendo sobre la interfaz RS485. ¿Ok? Entonces bien, esta interfaz también es conocida como EIA de TIA 485 y esta interfaz se ubica en la capa física del modelo OSI debido a que ahí es la conexión entre la tarjeta de red de nuestro dispositivo entre el emisor y el receptor, que está en el primer módulo, por supuesto. Este es un protocolo de comunicación de bus, de tipo bus, el cual por medio de pares trenzados podría realizar la comunicación entre dos dispositivos, uno que se comporta como máster y otro que se comporta como esclavo, ¿ok? Entonces bien, aquí un esquema y por qué se utiliza este tipo de interfaz es debido a que se transmite con datos balanceados y es en diferencia de potencial que existe entre los dos terminales, el positivo y el negativo, en los cuales lo resulta más robusto para las comunicaciones con interferencia y datos a larga distancia, como podemos ver en este pequeño ejemplo. Ok, entonces, el enlace de la interfaz RS485 puede llegar a tener una distancia de comunicación máxima de 1.2 kilómetros. Puede habilitar y comunicar distintos nodos, ya que es un multipunto, ¿ok? Entonces podemos ubicar en este caso un máster y los demás tienen que ser esclavos. Entonces el máster, por medio de una diferencia de potencial, ¿verdad?, transmitirá el dato correspondiente al esclavo y procederá a enviarle la información. Bien, la velocidad de datos varía dependiendo de cuán larga es la distancia que está recorriendo la comunicación. Para poner un ejemplo, 10 megabytes por segundo indican 15 metros y 100 kilobytes por segundo cuando su distancia es máxima de 1.2 kilómetros. ¿Ok? Y esto también va a depender de los equipos instalados, los cables y las resistencias de terminación. Que aquí podemos ver que el fabricante indica que tiene que ir una resistencia de 120 ohmios cuando las distancias son mucho mayores a 100 metros. Bien. Ok. Protocolo, perdón, esta comunicación de tipo bus, ¿verdad? El enlace de multipunto es posible ampliarlo, ya que solo llega como estándar hasta 32 dispositivos conectados en la misma red. Pero en caso de que queramos ampliarlo más, necesitamos un repetidor. En esto he puesto el ejemplo del PSM-ME RS485 o también llamado RS485P, el cual nos ayuda como repetidor de la señal, ¿verdad?, amplificándola para así colocar más dispositivos en una mayor distancia, por supuesto. Entonces aquí es importante tener las resistencias, ya que como es una comunicación diferencial de potencial, entonces tendríamos que tener esta consideración. Ahora bien, en caso de enviar un 1 lógico, lo que en sí va a tener en cuenta es la diferencia de potencial entre sus dos terminales positivos y negativos. Cuando nosotros queremos enviar un 1 lógico, ¿verdad?, va a receptar menos 2.5 voltios. Y cuando nosotros queramos enviar un 0 lógico, nosotros vamos a receptar entre los terminales un más 2.5 voltios. ¿Ok? Y en caso de que se encuentre entre una brecha extrema entre 0.2 voltios menores, ¿verdad?, por supuesto,
entonces el dato es indeterminado, ¿ok? Entonces cada vez que no se envíe nada, pues el diferencial de voltaje siempre va a ser menor a 0.2 voltios. Y cuando se envíe, dependiendo del estado lógico el bit, pues este va a tender a menos 2.5 voltios o a 2.5 voltios respectivamente. ¿Ok? Entonces la comunicación que tenemos aquí es half duplex o también indicado como semiduplex. Esto indica que en el par de cable trenzados, ¿verdad? Solo me va a ayudar para transmitir, y una vez que transmite, a enviar de nuevo el ciclo dependiendo de lo que quiera el máster. El máster siempre es un dispositivo más robusto, ¿verdad? O de capacidades de análisis o de comprensión de datos para poder estos procesarlos y hacer algún proceso de automatización. ¿Ok? Y los esclavos, bueno, son los sensores, algunos que me indican niveles, por así decirlo. Entonces estos me van a proporcionar los datos para que el controlador haga alguna tarea o haga alguna decisión para que pueda producir mejor la planta. Ok, pero también existe la habilidad o también existe la manera de hacerlo full duplex al RS485. ¿Y cómo es esto? Bueno, se requiere dos pares de cables o cuatro hilos. Dos que me van a ayudar para la recepción y transmisión por un lado, y otros dos que me van a ayudar para la recepción y transmisión por otro lado. Entonces, yo voy a tener recepción y transmisión a la vez porque es full duplex. ¿Ok? Entonces va a ser un cable trenzado de cuatro pares. Ahora, la comunicación es la misma. Es multipuntos, por supuesto, como podemos ver en la imagen, donde tenemos un máster y los tres esclavos. Y los esclavos enlazan directamente con los puntos o las diferencias de potenciales, tanto en el TD A o B o el RD tanto A o B. El GND es importante que no lo tenemos que ubicar en la tierra de la conexión eléctrica de la industria, sino más bien el cable trenzado tiene que ser un cable de tipo STP, el cual es alambrado o mallado entre sus terminales de los pares para que así sea el común con el GND que nos indica uno de los terminales del RS485. No confundirlo con la tierra eléctrica que nosotros conectamos en nuestros tomacorrientes. Ok. Entonces, en este tipo de comunicación también es importante, ¿verdad?, tener referentes de convertidores. ¿Ok? Diferentes dispositivos convertidores de RS485. Para ello, en la primera tenemos un servidor serial a Ethernet TCP/IP, el cual ingresa, ¿verdad?, RS485 los terminales A, B y GND, y luego sale la comunicación Ethernet TCP. ¿Ok? Entonces esta me permite también, además tiene la característica de tener las interfaces RS232 y RS422. Ahora, si en caso necesitamos una conversión entre RS485 y RS232, también existe el conector D99, el cual con los bornes de conexión podemos enlazar esta comunicación, o simplemente lo queremos ubicar por un puerto serie hacia nuestra computadora o hacia nuestro servidor que va a almacenar esos datos para poder visualizarlos tal vez en una HDMI. Entonces bien, para ello necesitamos un cable convertidor de USB a RS485, ¿verdad? El cual puede soportar Windows 10, Windows 7, Vista, XP, entre otros. Y finalmente, bueno, aquí tenemos un pequeño ejemplo de cómo estos funcionan, pues los convertidores son importantes. En este caso tenemos uno que me indica de Modbus, ¿verdad?, RS485 de los PowerFlex drivers a lo que es Ethernet IP, ¿ok? Y ahí tenemos el controlador Logix. Entonces este es un ejemplo de cómo podríamos ubicar estos tipos de convertidores importantes en la industria, ya que podemos comunicar los distintos dispositivos dependiendo de cuál es el protocolo. En este caso tenemos Modbus a Ethernet IP. En Modbus RTU nosotros encontramos el RS485 y el protocolo Ethernet IP, bueno, nosotros encontramos el cable UTP para enlazarlo con los RJ45 entre cada uno de los extremos. Finalmente, aquí podemos encontrar unos pequeños ejemplos de cuando utilizamos esto en las industrias. Por ejemplo, también existe una habilidad de un concentrador que tiene un tipo de enrutamiento para los
para el interfaz RS485 y también para el 232. Entonces estos se van a situar en nodos, ¿verdad? Van a tener sus esclavos, como aquí lo indica. Entonces una vez que se conecta, ¿verdad? Estos por vía de transmisión de ondas por la capa física del modelo OSI, pues va a ir hacia un concentrador, y este concentrador justamente tiene esta interfaz RS485 que va a ubicarse hacia una computadora, que en este caso es mi maestro. Entonces el maestro le va a solicitar la información a un esclavo predeterminado, ¿ok? Y aquí pueden ir varios esclavos, ¿ok? Entonces siempre y cuando manteniendo la norma de menores a 1.2 kilómetros, mientras mayor es la distancia, menor es la velocidad de transmisión. Así como tenemos capa de enlace al medio, el cual podemos tener una tarjeta de network, ¿verdad? Y podemos tener los distintos sensores que a mí me permiten a mí identificar la planta para realizar alguna acción específica en la automatización. Entonces bien, para ello en todos los componentes industriales no siempre van a ubicar el mismo interfaz. Algunos tienen RS232, otros tienen Ethernet IP, otros tienen RS485 y así sucesivamente. Entonces para ello es importante tener la comunicación entre ellos por medio de los protocolos. En este caso puede ser Modbus o en otros casos puede ser Profinet, entre otros. Pero en nuestro caso específico de RS485, para ello sería Modbus RTU y sería transformarlo a Modbus Ethernet IP. ¿Ok? Entonces ahí podemos ver que tenemos las tarjetas de red, ¿verdad? Que se van a comunicar, y los sensores que estarán actuando con el RS485, que van a ser enviados siempre y cuando el máster lo requiera. Y bueno, también puede ser enviados a la nube dependiendo la aplicación. ¿Ok? Muchas gracias. Interfaz Ethernet. La mayoría de nosotros asociamos las interfaces Ethernet como el pequeño cable de red que conectamos a nuestro ordenador de escritorio, a nuestra laptop, a un router o un modem de nuestra red, ya sea doméstica o una red de oficina. Sin embargo, ¿cómo se define a Ethernet? Ethernet es un estándar de redes de área local creado hace varios años, creado por varios ordenadores a través de un cable. Es decir, que la conexión de estos equipos debe ser de manera alámbrica, a diferencia de otras interfaces, como puede ser Wi-Fi, la cual es de forma inalámbrica. Este protocolo nace en 1970 como una tesis doctoral, pero no vería la luz hasta 3 años después, cuando comenzaría a tomar fuerza en la creación de redes locales. ¿Cuál era el objetivo de esta interfaz? Es crear una conexión que establezca entre varios equipos informáticos, ya sean estas computadoras o modems o routers que conecten a varios equipos a la vez. Y estos pueden ser usados en oficina o incluso en nuestro hogar, de manera que se podría trasvasar información entre los equipos conectados, a través de esta interfaz Ethernet, sin necesidad de una conexión externa, como puede ser la conexión a Internet, por lo que ofrece cierto nivel de seguridad. ¿Qué nos ofrece una conexión Ethernet? Es recibir datos de otros ordenadores externos, sobre todo sobre los que no tenemos control alguno. Pero ¿cuál es la diferencia con una conexión Ethernet? Pues bien, esta conexión es la que establecemos dentro de una red de ordenadores propios, pudiendo estar o no conectados a Internet. Esto es indiferente. Esto no afectaría la conexión interna a través de esta interfaz Ethernet. ¿Qué se puede realizar a través de una interfaz Ethernet? Se puede compartir ficheros o carpetas entre los ordenadores conectados a la red. También permite que otros equipos se conecten a un mismo o a unos mismos periféricos, con lo cual, por ejemplo, podríamos tener una oficina con 10 ordenadores y todos ellos podrían imprimir con una sola impresora. Evidentemente sin necesidad de estar conectados o desconectando cables, es decir, no tenemos que dirigirnos al periférico, en este caso que es una impresora, y conectarnos directamente a sino que al ser parte ya de la red nosotros tendremos acceso y podremos usar dicho periférico.
Esto se conoce como una red Ethernet y esta conexión usualmente se establece a través de un LAN donde irán conectados todos los ordenadores, periféricos y módems, de manera que habrá siempre un único cable que partirá desde cualquier equipo o periféricos hacia el LAN, y por supuesto todos los periféricos y ordenadores que estén conectados a dicha LAN permanecerán conectados también entre sí, tal como podemos ver en la imagen. Vemos que la laptop que está en la parte izquierda, aunque no está conectado directamente con el ordenador que se encuentra en la parte derecha, sino que tiene que pasar por un router y por un switch. Sin embargo, existe una conexión a través de esta interfaz Ethernet por la que se podrían compartir datos, ficheros o incluso poder controlar un equipo u otro. ¿Y cuáles son las características de los equipos en una red Ethernet con interfaz Ethernet? Pues cada equipo contará con un usuario y contraseña, de manera que se podrá establecer conexiones y más concretamente los permisos en función de nuestras necesidades, evitando que determinados equipos puedan acceder a información de otros o que tan solo puedan acceder a una determinada parte de esta información. Gracias a las interfaces Ethernet y a las redes que se forman con esta interfaz, nosotros podemos compartir un archivo y modificarlo en un equipo que es el que consideraríamos servidor, y de manera que cuando hayamos concluido con cualquier modificación no tengamos que guardar, ya que automáticamente todos los elementos que estarían formando la red podrían acceder a este archivo totalmente actualizado, lo que significa que no vamos a tener ni que avisar ni que pasarnos el archivo nuevo, sino que todo ocurriría en tiempo real, todo gracias a la conexión y a la red que se ha establecido. Pero entonces, ya vimos qué ventajas nos ofrece una red basada en interfaz Ethernet. Pero ¿cómo funciona? ¿Cómo se intercambia la información? Pues bien, para conseguir enviar estos datos es necesario que se fragmenten en pequeñas fracciones. Es lo que se conoce como conmutación de paquetes. Gracias a esto, los datos que se envíen no se superponen en caso de que varios dispositivos deseen enviar información a la red. Contando cada uno de estos paquetes con una información concreta que será la que permita al propio paquete saber dónde se tiene que dirigir, es decir, a qué ordenador tiene que acceder en la red. Uno de los principales problemas que tenían lugar antes de la aparición del CSMACD era precisamente que en ocasiones varios equipos enviaban paquetes a la vez, lo que hacía que se produjese una colisión entre los datos y afectaba la transmisión, es decir, que los datos no eran 100% fiables en caso de que varios equipos enviaran información a una red. Sin embargo, gracias a los protocolos basados en interfaces Ethernet, antes de realizar el envío de los paquetes de información, los dispositivos contactan con la red para saber si se encuentra libre para realizar la transmisión, de manera que en caso de ser así, enviar a los datos, o por contra, esperará que se libere para realizar el envío. Ahora, este tipo de redes basadas en interfaz Ethernet son muy diferentes a las redes inalámbricas en las que están basadas, por ejemplo, el Wi-Fi. ¿Cuáles son las ventajas de una red de Ethernet frente a una red Wi-Fi? Pues bien, una red de Ethernet es una red cerrada, es decir, que solo va a estar compuesta por los elementos que estén físicamente conectadas a la red, por lo que la seguridad frente a una red Wi-Fi es mucho mayor, ya que no permitirá el acceso de elementos externos a menos que estos se conecten a dicha red.